Nada más quiero, hermanos, recordarles. ¿Sí se oye, hermanos? Ok. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Bueno, hermanos, estamos grabando todas las predicaciones para ponerlas ahí en un canal en YouTube, para que si usted quiere volver a escuchar alguna predicación, la pueda escuchar una vez más, ¿verdad? Entonces usted puede ir y buscar ahí el nombre de la iglesia, pero está invertido, no dice Iglesia Emanuel, dice Emanuel Iglesia, ¿verdad? Así va a encontrar para que usted pueda escuchar si necesita escuchar alguna otra predicación, ¿verdad? Hay predicaciones que vale la pena escucharlas más de una vez, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Y le damos gracias a Dios por los hermanos que se interesaron en este ministerio, ¿verdad? Porque se compró lo necesario, ¿verdad? Para poder hacer esto. Y si usted puede aportar para mejorar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Trabajo o más medios para poder hacer más. Por ejemplo, necesitamos cambiar las cornetas, hermanos. Ya las cornetas ya cumplieron su función, ¿verdad? Ya esto ya quedó obsoleto, ya vamos a meter algo diferente, mejor, ¿verdad? Pero obviamente que todo, ¿verdad? Cuesta. Así es que cuando todos somos parte de lo que se hace mejor y se puede hacer más para Dios. Bueno, Lucas capítulo 14, versículo 25, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marcharse a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, mire la última frase, hermano, dice: no puede ser mi discípulo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice esta predicación, Señor, la pongo en tus manos. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a recibirla correctamente, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a practicarla, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle en este momento, hermano, acerca de las características de un discípulo. Yo creo, hermano, que un discípulo de Cristo, por lo que dice la Biblia, es un cristiano. Eso es lo que es un discípulo. Mire lo que dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26. Cuando se habla acerca de ser discípulos de Cristo, estamos hablando de un cristiano que quiere seguir al Señor y que quiere vivir para Dios. No estamos hablando de una persona, ¿verdad?, fuera de lo común o fuera de lo normal. Hechos capítulo 11, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ya no se nos llama discípulos a aquellos que seguimos a Cristo, ahora se nos llama cristianos. Yo prefiero que usted diga que es cristiano a que es evangélico, porque evangélico encierra a todas las iglesias, ¿verdad? Cuando dice soy evangélico, no sabe si es mormón, si es testigo, si es católico, si es... No, somos cristianos, hermano, somos cristianos, amén. Cuando usted le pregunte, ¿usted qué es? Yo soy cristiano. Amén. Eso es lo correcto. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. El versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, ahí podemos ver, seguir leyendo, hermano, aquí lo que sucedió en Antioquía. Y usted se da cuenta, hermano, que los discípulos vivían como Cristo. Y como vivían como Cristo, dice que se les llamó cristianos. No hubo un concilio para decir, bueno, nosotros seguimos a Cristo, nos vamos a llamar cristianos. Hasta cierto punto fue un apodo que se le dio a aquellos que seguían a Jesús. En aquellos tiempos no fue un apodo con honra, sino un apodo de deshonra, ¿verdad? Pero para nosotros es una bendición llamarnos cristianos. A nosotros no nos avergüenza llamarnos cristianos. Y usted, donde usted vaya, hermano, usted debería de dejar saber a todo mundo que usted es cristiano. Mire, si usted va a alguna parte y nadie sabe que es cristiano, hermano, por favor, ¿verdad? Mire, nosotros como cristianos, hermano, deberíamos de querer ser bendición a todos lados a donde vamos. Amén, a todos lados. ¿Y cómo podemos ser de bendición a todos lados a donde vamos? Hablándole de Cristo a las personas, ahí donde vamos, ahí donde estamos, hermano. Podemos hablarle de Cristo a las personas. Habla usted de Cristo. Si usted es un cristiano, usted debe de hablar de Cristo. Y el evangelio es principalmente lo que usted debe de predicar o compartir. ¿Qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Hermano, eso es el mensaje que nosotros tenemos que llevar al perdido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Estos son dos pasajes o dos lugares en la Biblia donde se usa la palabra cristiano. Solamente encontramos estos dos pasajes o estos dos lugares en la Biblia donde se usa la palabra cristiano. Primera de Pedro 4, versículo 16. Mire lo que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted está padeciendo como cristiano, no se avergüence. ¿Por qué dice Pedro que si usted está padeciendo como cristiano? Porque hay hermanos que no padecen como cristianos. Dice ahí en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No padezca como ladrón o como malhechor. Muchas de las consecuencias que vienen a nuestra vida no son porque estamos predicando el evangelio, estamos ganando almas para Cristo y nos están persiguiendo por eso. Dice la Biblia, si estás padeciendo como cristiano, no te avergüences, sino glorifique a Dios por ello. Dice en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mira el versículo 19. Ahora, si usted está padeciendo como cristiano, dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, un discípulo de Cristo debería de tener estas características, hermano, en su vida. Si usted es un seguidor de Cristo, si usted dice conocer a Cristo, en usted deben de verse estas características. Por eso este mensaje lo quiero predicar para que usted examine si usted tiene estas características, y si no las tiene, bueno, usted debe de orar y trabajar para tener estas características. Amén. Porque si usted se dice cristiano, pero si nada más tiene el nombre de cristiano, pues hermano, hay muchas personas hoy en día, ¿verdad?, que se dicen, pero eso es algo que debe de existir en nuestras vidas. Vamos a ver estas áreas, hermano, que son 5 áreas en las cuales nosotros debemos de ser ejemplo, en las cuales debemos de estar mostrando que somos cristianos. Amén.
Bueno, mire, en primer lugar, dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios que un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué Jesús les está diciendo a estos judíos que si verdaderamente habían creído, permanezcan en la palabra? Porque nuestro Señor Jesucristo había visto la hipocresía de estos judíos. Nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta de que ellos habían dicho creer, pero estaban mostrando una cosa muy diferente con su vida. Era una falsa profesión, porque un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo. Permanece. Si usted cree en la palabra de Dios, debe de mantenerse en la palabra de Dios. No podemos desechar la palabra de Dios, hermano, y pretender que nos va a ir bien en la vida. Necesitamos mantenernos en la palabra de Dios. Sigue diciendo en el versículo 32, y conoceréis la verdad. Mire, y la verdad os hará libres. Le respondieron, mire lo que le respondieron los judíos que habían dicho creer. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el pecado no queda en la casa para siempre. El esclavo, perdón, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que sucede, hermano, cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted es salvo, cuando usted experimenta una conversión en su vida. Eso es lo que va a suceder. Usted va a ser libre, libre para escoger vivir para Dios. Aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos hace libres, hermano. Aquellos que servimos al Señor es porque, o aquellos que seguimos al Señor, es porque hemos decidido hacerlo, hermano. Nadie nos ha obligado. Yo espero que usted no siga a Cristo porque alguien le está obligando. Yo sé que a veces a los hijos los obligan a venir a la iglesia. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo que si usted tiene un hijo, usted lo obligue a venir a la iglesia. Porque si usted obliga a su hijo a estudiar, a prepararse en lo secular, porque si dependiera de él, a veces no lo haría. Y hay muchas cosas que usted obliga a su hijo a hacer por su bien. Pero en lo espiritual, algunos padres dicen: no, pues que sea él el que decida. No. Si él es mi hijo y está bajo mi techo, va a vivir bajo mis convicciones. Ahora yo espero que con el tiempo él vaya adquiriendo convicciones. Pero mientras no las ha desarrollado, va a vivir bajo mis convicciones. Y mi convicción es que el día domingo vamos a ir a la iglesia. Amén. Así que se preparan y nos vamos a la iglesia. Permanecer en la palabra de Cristo, hermano. El cristiano, aquel que se dice cristiano, debe de permanecer en la palabra de Cristo. ¿Por qué hay tantos que se dicen cristianos, hermano, que no conocen la palabra de Dios, que no permanecen en la palabra de Dios? Es decir, no tienen ni la más mínima intención de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted está en esa condición, examínese. Porque si usted se dice cristiano y no quiere nada que ver con la Biblia, es decir, no aplica los principios a su vida, ¿está usted buscando los principios de Dios para establecerlos en su familia, en su matrimonio, en su vida personal? Muchas veces no queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo que un inconverso, hermano, haga eso. Que un inconverso, hermano, se olvide de la palabra de Dios.
que no le interese la palabra de Dios, porque dice la Biblia que está muerto en sus delitos y pecados. Pero aquel que dice conocer a Cristo y vive ignorando y vive en completa indiferencia hacia la palabra de Dios, yo le diría a usted que usted se examinara si realmente ha sido salvo, porque quizá usted no ha sido salvo. Pastor, pero ya hice una oración. Una oración no te hace salvo. Si no hay fe, si no hay una confianza en Cristo, si no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, no importa cuántas oraciones haga. Aquí no se trata de hacer oraciones, sino caemos en la misma religiosidad de que otras religiones, hermano. Aquí se trata de tener un encuentro personal con Cristo. Amén, hermano. Estabas muerto, ahora estás vivo. Estabas en tinieblas, ahora estás en la luz de Cristo. Antes estabas bajo la potestad del diablo, ahora estás bajo la potestad de Dios. Es un cambio en tu vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, hermanos. La palabra de Dios pasa a ser algo muy importante para el creyente, pasa a ser alimento, pasa a ser agua, pasa a ser fortaleza, hermano. La palabra de Dios ahora pasa a ser una parte importante para nosotros, de tal manera que yo te pregunto, si tú te dices cristiano, pero la palabra de Dios no está en tu vida, ¿realmente eres un hijo de Dios? ¿Realmente eres un cristiano? Examínate, joven, señorita, ¿verdad? Porque muchos jóvenes, muchas señoritas, nada más por agradar a sus padres, vienen a la iglesia, nada más para que ya no digan nada a sus padres. Pero tú tienes que tener un encuentro personal con Cristo. La salvación no se hereda. El que tu papá o tu mamá hayan sido salvos no quiere decir que ahora tú ya eres salvo. No, tú necesitas personalmente recibir a Cristo. Personalmente tener un encuentro personal con Cristo. Personalmente. Si nosotros, hermano, permanecemos en la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar. Alguien dijo que el 90% de nuestras decisiones ya fue tomada por la palabra de Dios. Porque la Biblia tiene principios para guiar nuestra vida. Entonces, si solamente usted lee la Biblia, ya el 90% de las cosas, hermano, ya usted sabe cuál es la respuesta. Ya usted la sabe. ¿Cuál es la respuesta? En ciertas situaciones. Bueno, porque la Biblia tiene principios para todas las áreas de nuestra vida, para cada etapa de nuestra vida. La Biblia se dirige a los jóvenes, la Biblia se dirige a los casados, la Biblia se dirige a los solteros, la Biblia se dirige a los esposos, a las esposas, a los ancianos, a los abuelos. La Biblia se dirige a todo tipo de personas, hermano. Entonces, nada más leyendo la Biblia, tú ya tienes un conocimiento que te va a guiar y a dirigir en esta vida, hermano. Por eso dice que la Biblia, que la palabra de Dios es lámpara, es lumbrera a nuestro camino. Porque te va mostrando por dónde debes de ir. Sí, es por aquí. No, no es por aquí. Regrésate, sigue por este lado, te estás equivocando. Y hermano, necesitamos conocer la palabra de Dios. Permanece, un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Dios. Si hay algo que la palabra de Dios nos muestra que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, deberíamos de querer desecharlo, hermano. Deberíamos de querer sacarlo de nuestra vida, sea lo que sea, en el área que sea, hermano. Usted debería de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en cualquier área de su vida, hermano. En toda área de su vida, amén. No solamente en lo espiritual, en toda área de su vida. Un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo. Dice el versículo 45. Mire ahí, estamos en Juan capítulo 8. Mire el versículo 45. Bueno, el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. A mí, porque digo la verdad, dice,
No me creéis, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le dice, ustedes son del diablo. Imagínense. ¿Usted cree que Jesucristo era muy amable al predicar? No, hermano. Él le dice, ustedes, su papá es el diablo. Son hijos del diablo ustedes. Porque no creen, porque no escuchan, porque no reciben mi palabra. Eso es una palabra dura, hermano, pero es así. Esa es la verdad. Esa es la realidad de alguien que no ha nacido de nuevo. Si usted no está en la familia de Dios, usted está en la familia del diablo. Si usted no va al cielo, usted va al infierno. ¿A dónde va usted? Aquí no se trata, hermano, de solamente tener una religión. No, aquí se trata de nacer de nuevo, de ser salvos, de ser hijos de Dios. Y si tú eres realmente salvo, vas a la gloria. Pero si tú eres realmente salvo, la palabra de Dios va a ocupar un lugar importante en tu vida. Y le vas a temer a la palabra de Dios y vas a respetar la palabra de Dios, porque se supone que eres hijo de Dios. Un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo. En segundo lugar, miren Juan capítulo 13, hermano. Juan capítulo 13. Pudiéramos abundar en muchas cosas en relación a la palabra de Dios. Leerla, meditarla, estudiarla, predicarla. Hay muchas cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ocupa un lugar prominente en nuestra vida, es porque realmente somos salvos y hemos nacido de nuevo. Dice Juan capítulo 13, versículo 34. Miren lo que dice ahí. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esta es otra área en nuestra vida, hermanos, en la cual debemos de, otra característica que debe existir en nuestras vidas. ¿Cuál característica? Que el amor de Dios debe de estar en nuestros corazones. Y si el amor de Dios está en nuestros corazones, entonces debemos amar, dice aquí, que os améis como yo os he amado. ¿Sí dice así, hermanos? 13:34, ¿sí está ahí? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da el mandamiento, pero también nos da el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Como Él amó, así debemos amar. Dice el capítulo ahí mismo, pero el versículo 12 al 17, 13, 12 al 17. Mire el ejemplo aquí. ¿Cuál era el ejemplo que dio Jesús? Un ejemplo de humildad, un ejemplo, dice el versículo 12, así que después que hubo lavado los pies, que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No solo se trata de saber, se trata de hacer. Entonces, el ejemplo en el cual nuestro Señor Jesucristo dice que debemos permanecer es en amor los unos a los otros. Romanos capítulo 13. Ahora, cuando hablamos de amor, hermano, se trata de mostrar el amor. No de que me muestren el amor para yo mostrarlo. No, porque el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos amó sin que nosotros le amáramos. Entonces no es un sentimiento egoísta de que si me amas, yo te amo. No, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el amor divino toma la iniciativa.
Entonces, si tú dices tener el amor de Dios, tú debes de tomar la iniciativa. Ok, si alguien no te está amando, lo ideal no es decir, no me están amando. No, lo ideal es decir, yo voy a empezar a amar. Porque yo sí tengo el amor de Dios. Eso sería el principio correcto. Aquí, Romanos capítulo 13, versículo 8. Aquí estamos hablando ya principios para el cristiano, para la iglesia. Mire, Romanos capítulo 8, allá está el mandamiento. Pero aquí Pablo lo pone, hermano, como principios, ¿verdad? Que implican el amor entre unos y otros. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando hay amor, yo no voy a robar a alguien. Cuando hay amor, yo no voy a hacer mal a alguien. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué dice? Es el amor. Ahora, hacia la iglesia va una exhortación mayor. Mira el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y envidias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces ya cuando la Biblia se dirige a la iglesia, hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos en mostrar ese amor, porque mostrar ese amor no se trata de algo religioso, se trata de algo práctico, de algo práctico. No nos vamos a quedar solamente con la idea del mundo de que el amor es un sentimiento solamente. No, no es un sentimiento solamente. Dice, andemos como de día. Si amamos a Dios, entonces va a haber obediencia. Si amamos a Dios, no vamos a andar en borracheras, en glotonerías, en envidias. Si amamos a Dios. ¿Por qué dejamos el pecado? Porque amamos a Dios. ¿Por qué un hijo honra a sus padres? Porque los ama. Así de sencillo. No quiere lastimar a sus padres, los respeta, los honra por amor a sus padres. Es lo mismo en la vida cristiana, hermano. Y si su motivación no es suficiente, amar a mi prójimo porque es mi hermano, bueno, por lo menos debe ser el Señor tu motivación. Porque quizá esa persona no merece tu amor, pero Cristo sí lo merece. Por amor a Cristo lo puedes hacer, por amor a Cristo. Ok, esa persona quizá no lo merece, digámoslo así. Pero por amor a Cristo lo voy a hacer. Por amor a Cristo. Dice, para amar hay que estar dispuesto. Si hay amor, hay perdón, hay ayuda, hay unidad, si hay amor. Un discípulo permanece en la palabra de Dios. Un discípulo ama a sus hermanos. Un discípulo, mira la tercera característica. Entonces, si yo soy un cristiano, si yo soy un discípulo de Cristo, debo luchar, hermano, para que esas características estén en mí. No solamente decir que están en mí, que estén en mí. Dice el capítulo 15, versículo 14, versículo 8 del Evangelio de Juan. Dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un cristiano, un discípulo de Cristo, permanece, ama, y porque permanece y ama, lleva fruto. Esa es la característica. Esa sería una consecuencia, hermano. Lleva fruto para Dios.
Un cristiano debe de llevar fruto. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Vamos a verlo aquí en la Biblia, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Esa palabra es muy importante, hermano. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un cristiano no puede llevar fruto por sí mismo. No importa qué capaz seamos, hermano. Si no permanecemos en Cristo, hablando de nuestra comunión con el Señor, no podemos dar fruto. Dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Uno de los principales frutos que el cristiano debe de tener en su vida, pues es el fruto del Espíritu, hermano, por supuesto, ¿verdad? Pero un cristiano debe de tener como fruto otro cristiano, hermano. Un árbol de naranjas da naranjas. Un árbol de peras da peras. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Otro cristiano. Pablo hablaba de sus hijos espirituales. Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque él lo ganó para Cristo. Él le habló el evangelio. Hermano, todos nosotros debemos tener gente a la cual hemos hablado de Cristo. Gente que ha nacido de nuevo porque, bueno, Dios nos ha usado a nosotros como instrumentos para predicar el evangelio. Y un cristiano debe de tener como fruto otro cristiano. Amén. Así que, hermano, usted, si es un discípulo de Cristo, usted debe llevar fruto, más fruto y luego mucho fruto. Un cristiano fructífero que modele a Cristo y que esté trayendo a otras personas a los pies de Cristo. Un cristiano que permanece en Cristo va a llevar fruto. Mira, ahí en Mateo 4:19 habla de ese resultado que debe de haber en el cristiano. Ellos eran pescadores, algunos de ellos eran pescadores, y ahora nuestro Señor Jesucristo les dice, ahora ustedes están pescando, ustedes andan en el mar, pero yo les voy a enseñar que ahora deben de ser pescadores de hombres. ¿Cómo que pescadores de hombres? ¿Cómo se pesca un hombre? Pues tienes que lanzar la red. ¿Y qué red debo de lanzar? El evangelio. El evangelio es la red para ahora atraer los hombres a Cristo, hermano. ¿Cómo? Con el evangelio. Usted predica el evangelio y mire, usted sale a predicar el evangelio, hermano, y toca una puerta, toca otra puerta, nadie atiende, pero alguien va a atender. Así es, hermano, usted lanza la red y viene y a veces no saca nada, a veces saca basura, pero de repente va a sacar unos cuantos peces. Bueno, se supone que yo nunca he pescado, pero supongo que es así, ¿no? Una vez con una caña pesqué, me dieron la oportunidad de pescar, pero era un criadero de truchas, hermano. Entonces era un restaurante donde tú pescabas tu propia, bueno, lo pescabas y lo llevabas y te lo cocinaban. Era bien fácil, ¿verdad? Rápido, agarraba el anzuelo ahí. Pero hermano, usted debe de dar fruto. Otro cristiano, Mateo 4:19, mire lo que dice aquí. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Qué bendición, hermano. Yo creo que este es uno de los principales privilegios que uno tiene como cristiano, hermano. El poder predicar el evangelio a otros. El poder ver a una persona venir a los pies de Cristo. Que esa persona crea en Cristo, ponga su confianza en Cristo y nosotros poderle guiar con la palabra de Dios y mostrarle.
y que esa persona pueda entender y pueda venir a los pies de Cristo. Yo creo que es uno de los mayores privilegios que tiene el cristiano. Usted debería de dar fruto. Un cristiano debería de tener como fruto otro cristiano. Y dice el versículo 8 de Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un discípulo, dijimos que permanece en Cristo, ama como Cristo, lleva fruto, pero hay otra cosa que debe de caracterizar a un discípulo. Miren, Mateo 16, versículo 24, hermano. Mateo 16, 24. ¿Qué característica debe tener un discípulo de Cristo? Aparte de estas tres cosas, dice la Biblia que un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, dice, la hallará. Un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de negarnos a nosotros mismos? Cuando la Biblia dice que nos neguemos a nosotros mismos, es lo mismo que la Biblia está diciendo en el Antiguo Testamento de morir a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso de negarme a mí mismo o de morir a mí mismo? Eso quiere decir, hermano, que debo dejar mi voluntad, dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Normalmente mi voluntad y la voluntad de Dios a veces van a chocar. Yo quiero hacer una cosa, guiado por la carne, guiado por los deseos, pero Dios me dice, haz otra. Por ejemplo, cuando hay una división o una contienda, ¿qué nos dice nuestra carne y nuestros sentimientos? No perdono, no se me olvida, no, pero Dios nos dice perdona. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo? Perdona. Es más, sufre el agravio, dice la Biblia. Y nosotros entonces decimos, bueno, o hago mi voluntad, o sigo en este camino de la amargura y el resentimiento, o hago lo que el Señor dice. No es fácil, por eso dice, niégate a ti mismo. O sea, renuncia a tu voluntad y haz mi voluntad. Muere a ti mismo. Y Pablo dice, bueno, cada día muero, porque cada día necesito obedecer al Señor. Cada día muero, hermanos. Cada día tengo que morir a mi voluntad, a mis sentimientos, a mis emociones, porque muchas veces eso es lo que va a interferir entre la voluntad de Dios, entre el hacer o no hacer la voluntad de Dios. Está un sentimiento. Eso es todo muchas veces, hermano. Mire Gálatas 2:20, exactamente. Pablo menciona precisamente este principio, hermano. Un cristiano todos los días debería morir a sí mismo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. O haces la voluntad de Dios o haces tu voluntad, hermano. Ahora nosotros, hermano, debemos de ser guiados por la palabra de Dios y en todas nuestras áreas buscar hacer la voluntad de Dios. Hoy en día tenemos un cristianismo en el que queremos que Dios se acople a nosotros. El cristianismo bíblico no es Dios acoplándose a nosotros, es nosotros acoplándonos a Dios, hermano. Pero ahora la gente, ¿verdad?, pretende que el cristianismo se trata de que Dios tiene que, así como soy, así. A Dios no le importa lo que somos. A Dios no le importa lo de afuera. A Dios no, sí le importa, hermano. Sí le importa. Amén. Ahora, cuando venimos a Cristo, Dios nos recibe como somos.
pero Dios nos produce en nosotros un nuevo nacimiento. Y de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Hermano, si Dios perdonó mi pecado, mi iniquidad y todas esas cosas en las que yo anduve, ¿por qué tengo que entonces arrastrar prácticas que me llevaron a eso? Y ahora, no, es que a Dios no le importa que yo use tatuajes, que yo use esto, que yo use el otro. Y a Dios no le importa eso. Entonces quiero traer las prácticas en las que yo anduve pecando y convertirlas al cristianismo. No puedo, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 2:20. Esto solamente se entiende, hermano, cuando tú mueres a ti mismo. Por muchos años, como adolescente, yo quise insistir en las prácticas que yo tenía antes de ser salvo. A mí me gustaba cierta manera de vestir, cierta manera de lucir el cabello, pero yo entendí, y la Biblia dice que le es al hombre deshonroso dejarse crecer el cabello. Dice la Biblia, portaos varonilmente. Entonces, hermano, el mundo ya no hace diferencia entre un hombre y una mujer. Ya se está perdiendo, hermano, eso se está perdiendo. La masculinidad se está perdiendo. Es más, la masculinidad está siendo atacada en el mundo. Y ahora se alienta la femeninidad entre los varones. Si tú eres un varón, compórtate como un varón. Luce como un varón. Amén. Si eres una mujer, luce femenina. Pero ahora las mujeres quieren lucir masculinas y los hombres quieren lucir femeninos. Bueno, no me voy a meter por ese camino porque capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué le dice ese versículo, hermano? Que ahora usted es un cristiano, pero ahora va a vivir como usted quiere. No, hermano, ahora vivimos en la voluntad de Dios, viviendo. Por eso es que yo estoy convencido que alguien que es cristiano, hermano, debe de cambiar toda su vida. Toda su vida, hermano. Yo no puedo arrastrar todas las prácticas que traía del mundo y ahora traerlas a la vida cristiana. Antes era un ladrón, ahora soy un ladrón cristiano. Porque parece que a todos le quieren poner cristiano, hermano. Ahora soy cristiano. Bueno, espero que no malinterprete eso. Mire, Gálatas 5:16 dice, sabiendo que el hombre, estoy en 5:16. 5:16. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Habla de las manifestaciones de las obras de la carne en el versículo 19, hermanos. Si somos guiados por las obras de la carne, esas serán las características. Si somos guiados por el espíritu, nos habla en el versículo 22 y 23 de las características del espíritu. Versículo 24, pero los que son de Cristo, mire, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, crucificar es matar la carne. Para eso era la cruz. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que llevarlo a la vida práctica. Pablo siempre termina en la vida práctica, hermano. Entonces, un discípulo de Cristo o alguien que se dice ser cristiano tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir a sí mismo. ¿Para qué? Para vivir para el Señor. Amén.
Y terminamos aquí, mire. Un discípulo de Cristo, hermano, pone a Cristo en primer lugar. Mire Lucas capítulo 14, versículo 25. O dicho de otra manera, cambia sus prioridades. En el mundo tenemos prioridades antes de venir a Cristo. ¿Cuál era su prioridad, hermano, en el mundo? Yo tenía prioridades. Mire, una de mis prioridades cuando yo vine a Cristo, hermano, era jugar fútbol. A mí me encantaba jugar fútbol. Yo jugaba fútbol todos los días, hermano. Y en cualquier oportunidad, todo era fútbol para mí cuando vine a Cristo. Es un ejemplo solamente, hermano. Usted puede hacer otro ejemplo, ¿verdad? Pero todos cambiamos nuestras prioridades, hermano. Versículo 25, 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viniera en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hijas, hermanas o hermanos, y también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Prioridades. Cuando dice aquí la palabra de Dios, aborrece, no quiere decir odiar. Amén. Quiere decir estimar menos. Hay cosas que yo debo estimar menos que a Jesús. Aquí habla de personas, propósitos y posesiones. Hay personas, hay propósitos, hay posesiones en nuestras vidas. Nada de eso debe ser más valioso que Cristo en nuestra vida, hermano. Y todos los días y en nuestra vida va a haber una lucha, hermano, por establecer prioridades, por mantener lo importante como importante, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la lucha en la vida cristiana, hermano. Mantener mis prioridades, hermano. Si yo soy un discípulo de Cristo, debería de haber en mí esas características, hermano. Y si no las hay, debo de trabajar en eso. Usted está siguiendo a Cristo, no a una iglesia, no a una religión, no a un hombre. Usted está siguiendo a Cristo. Y tiene que tener estas cosas en su vida, hermano. Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor,